Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Billetera, el programa de los días lunes. Recuerden, como siempre, este servidor Leiner Vargas y coproductor Eric Mora, les damos la más cordial bienvenida eh, a un programa que intenta hacer llegar la economía, las finanzas, el emprendimiento, la discusión económica y financiera de las empresas, de las personas, de las familias, eh, sin tanto, sin tanto ruido, con, digamos, un lenguaje bastante llano para que ojalá la mayor cantidad de las personas nos entienda lo que estamos tratando de hacerle llegar. Es un mensaje de cara a que usted pueda tener una mejor billetera, una salud financiera, una salud en su vida personal, que no viva tan estresado por el tema del presupuesto familiar, del gasto en su empresa, del desarrollo de decisiones que tiene que tomar día a día. Así que espero que les guste el programa de hoy sobre consumo consciente. Buenas noches, Eric. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana? Buenas noches y no, feliz de estar aquí nuevamente y con un tema que a mí particularmente me apasiona montones, con una semana convulsa en el país, pero yo creo que lo que nos debería hacer pensar a todos es cómo podemos, lo que yo digo siempre, aportar desde nuestro metro cuadrado y eso es lo que queremos hacer el día de hoy con la gente, poder aportarles algunos consejos y bueno, para eso estamos el día de hoy. Muy bien, pero antes empezamos con el consejo de la semana. Y el consejo de la semana es una frase muy popular en Costa Rica y en general en América Latina. Es la siguiente frase: más vale pájaro en mano que 100 volando. Y en materia financiera, a muchas personas les cuesta mucho cobrar y a muchas empresas les cuesta mucho cobrar. Y eso es algo que hay que aprender a hacer siempre. Si usted quiere tener sanidad en sus finanzas, tiene que aprender a cobrar las cuentas por cobrar. Y esto no lo olviden. Si uno deja las cuentas y va dejando que la deuda de terceras personas, ya sea a usted como persona, a su familia o a su empresa, se le acumulen, las deudas, las cuentas por pagar de terceros hacia usted van generando una especie de carga en el maletín. Primero, muchas veces estas deudas no tienen ninguna tasa de interés, por lo tanto usted va perdiendo plata. Segundo, usted le están usando su plata, alguien está, digamos, jineteando su dinero y usted no lo está haciendo, por lo tanto alguien está haciendo plata con su dinero. Y finalmente, cuando se acumula mucho tiempo una deuda, resulta que la persona dice, ah, bueno, es que a don Leiner no le hace falta, a don Eric no le hace falta, a esa empresa que no me cobra, yo no le pago. Entonces, hay que estar al día con las cuentas por cobrar. Hay que hacer un gran esfuerzo por no prestar a personas que no te van a pagar, pero sobre todo cuando usted tiene un negocio pequeño o tiene una relación con terceros que obliga a dejar algunas facturas pendientes, por favor, llame, llame cada semana a gestionar ese cobro, porque es la única forma de poder tener un alivio financiero en condiciones tan difíciles como las que hoy en día tenemos. No se olvide de sus cuentas por cobrar. Ese ha sido el consejo de la semana de su programa La Billetera. Muy buenas noches, Eric. Hablamos hoy del consumo consciente. Cuéntame, ¿de dónde viene esta tradición del consumo consciente? Bueno, es una quizás filosofía relativamente nueva que tiene que ver mucho o se ha planteado mucho desde el capitalismo consciente, ¿verdad? Que es digámosle que un pensamiento que ha surgido a raíz de cuestionar si realmente el modelo capitalista con el que estamos realmente es lo mejor que tenemos. Y es que ciertamente el capitalismo, y es una de las formas en las que se defiende la tesis, se plantea que el capitalismo ha sido muy bueno, muy bueno para la humanidad,
y se hacen comparaciones respecto de los años 50 o quizás inclusive de mediados del siglo 18 y 19, en el que la humanidad no había progresado tanto, y cuando llega el capitalismo, pues hay alguna gente que dice que se ha crecido mucho más la economía, que hay mucho más dinero, que hay mucha más prosperidad. Yo la primera tesis que planteo respecto a eso es que ciertamente el capitalismo sí ha tenido esas cosas positivas, pero también ha tenido cosas nefastas, ¿verdad? Tenemos todavía una gran cantidad de población en pobreza y pobreza extrema, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo. Y por otro lado, y creo que lo más importante, es que decimos que el capitalismo ha sido muy bueno por eso, pero lo cierto del caso es que no hemos intentado otros sistemas, y no necesariamente el sistema socialista o comunista, que también ha demostrado que no ha funcionado. Pero quizás deberíamos analizar si existen otras formas en las que la economía se pueda trabajar dentro de la economía para poder resolver los problemas que tenemos. Y ahí entra el tema del capitalismo consciente, y dentro de eso, el consumo consciente como parte quizás de una evaluación un poco más micro de lo que significa esto del consumo como parte importante del modelo económico en el que estamos. Uno de las, definitivamente, digamos, estudiando el desarrollo económico y el desarrollo social de la humanidad de los últimos 100 años, podría decir que efectivamente ha crecido sustantivamente la productividad, ha crecido también sustantivamente la cantidad y variedad de productos de los cuales disponemos, ¿verdad? Como sociedad. Si uno ve, valora, por ejemplo, cuánto vive en promedio las personas hoy en día en relación a hace 100 años, se da cuenta que ha habido una mejora en la longitud de la vida y también en la calidad de vida con la que las personas viven, por lo menos en promedio. Y uno ha visto también una expansión de la ciencia, la tecnología, la innovación, en algunos momentos hasta de forma exponencial, como hoy en día vivimos un crecimiento, digamos, evolutivo, por ejemplo, alrededor de la industria 4.0, etcétera. Pero también se han visto que el excesivo consumo lleva a las personas a consumir cosas que no necesitan y a generar un efecto o un impacto muy grande sobre el ecosistema, sobre la sociedad misma. Por ejemplo, hay mucha gente pero muy rica que tiene una casa de 2, 3, 4 y hasta más millones de dólares, que tiene una casa de veraneo de 2 o 3 millones de dólares, que tiene un yate que usa 3 veces al año y que vale igual, no sé, $750,000. Son expresiones de consumo que son de alguna manera ridículamente ostenciosas, porque un ser humano no necesita tanto espacio de consumo para ser feliz. ¿Hay algo que tenga que ver con esto en relación al consumo consciente, Eric? Sí, claro, claro, totalmente. Hay una frase que decía Pepe Figueres, el papá. Decía que para qué uno quiere más de un par de zapatos si solo tiene un par de pies. Y yo creo que eso resume muchísimo lo que estamos diciendo, porque evidentemente uno podría plantearlo en términos de estos quizás lujos o cosas que a mí particularmente me parecen hasta un poco falta de ética, ¿verdad? Que puede haber una persona que pueda acumular tantísima riqueza cuando tenemos una gran cantidad de personas que no logran hacer ni siquiera las 3 comidas. Pero es que también tenemos que pensar el consumo consciente en todos los espacios en los que estamos. Aquí me gustaría a mí hacer un paréntesis y hablar quizás de que hay algunas tendencias que son de consumo consciente. Por ejemplo, el tema de los veganos, ¿verdad? Que es una filosofía, yo digo una filosofía de vida. Algunas personas lo que piensan es que la gente vegana es quizás una moda de una dieta o algo así, pero lo cierto del caso es que cuando usted se pone a analizar el planteamiento que tienen los veganos, no solamente está en función, por un lado, de que el consumo de carne es el mayor contaminador de gases que hay en la atmósfera, ¿verdad? Es una de las industrias más contaminantes que existe, no solamente por el tema del gas metano, sino también por la gran cantidad de destrucción que ha suponido durante miles de años
en todos los territorios, ¿verdad? Y uno puede verlo inclusive cuando uno va ahí a Guanacaste, que hay unas grandes extensiones de tierra, en donde hay una gran cantidad de tierra que se utiliza para ese tipo de productos. Pero también, don Leiner, así como existe esta conciencia de los veganos, que a mí me parece que más allá de criticarles a las personas que tienen esta filosofía o esta forma de pensar, y uno puede ser que no lo comparta del todo, yo le digo con toda franqueza que para mí he experimentado con comida vegana y me encanta. Me cuesta mucho no pensar en el almuerzo en un casado con un buen plato de bistec encebollado, como dicen. Pero lo cierto del caso es que yo creo que tenemos que tener conciencia, quizás no plantear tan abruptamente como hacen algunas personas, que yo respeto muchísimo, porque yo sé que es un gran sacrificio el que hacen y que lo hacen con una conciencia plena de lo que están consumiendo, pero por lo menos sí tener una conciencia de cuánto estamos consumiendo a nivel nutricional, cuál es el impacto que estamos teniendo, y eso no solamente en el tema de los veganos. Yo también hablo muchísimas veces cuando hablo de consumo consciente de qué tipo de productos estamos consumiendo. Estamos consumiendo de empresas. Ajá. Y en esta parte, digamos, un poco como para empezar por áreas de consumo, los alimentos, ¿verdad? Tienen un impacto directo en el ecosistema, tienen un impacto directo, digamos, en la salud del planeta. Uno no se imagina, por ejemplo, cuánta agua significa, por ejemplo, para sembrar arroz, o cuánto es el impacto que tiene, por ejemplo, la siembra de piña en ciertas zonas, o cuál es el impacto, digamos, si no se valora de, por ejemplo, la siembra de banano y otras tantas cultivos que puedan ser veganos, inclusive. ¿Ah? Pero cuando uno mira, por ejemplo, la intensidad con que se usan ciertas tierras para, de alguna manera, producir los alimentos, uno se preocupa también de que mucha gente desperdicia los alimentos en su casa. Y entonces el desperdicio no solamente provoca que haya muchos alimentos que se pierden producto de que están, digamos, se cocina más de lo que se ocupa, se bota mucho de ese alimento, no se recicla ni siquiera desde la perspectiva de hacer abono orgánico o tener alguna otra opción. Y además, muchas veces en las casas, yo no sé si nuestros birnautas estarán de acuerdo con nosotros, los que nos acompañan a través de la internet, muchas veces, y no en pocas ocasiones, en muchas ocasiones, las familias botan productos tanto perecederos como productos que se les vencen porque no saben planificar sus compras de consumo. Algo de esto tiene que ver con el tema de consumo responsable, de consumo consciente. También hay una premisa en la economía, los economistas pasamos estudiando, que dicen que el mayor problema de la economía es cómo resolver el tema de la escasez, y eso tiene que ver con la asignación de los recursos que tenemos. Y hay uno de los estudios que hace la FAO en los que se plantea que cerca del 50% de los alimentos se pierden por una merma en los productos, en los canales de distribución, porque no estamos consumiendo producto nacional, y eso es muy importante. La otra, porque la gente a veces hay casas en las que la gente produce mucha comida y se pone mala, y también por los sistemas en los que se hacen la preparación de alimentos en algunos restaurantes. Yo solamente quisiera plantear como un punto final en el tema de los veganos, que también es una visión quizás un poco egocentrista de pensar que el ser humano es el que tiene el poder de hacer todo, y lo cierto del caso es que somos exactamente igual que cualquier animal, simplemente tuvimos alguna capacidad de raciocinio que yo no sé si estamos aplicando del todo, pero que sí es importante. Ahora, hay otra cosa que sí es importante cuando estamos hablando de consumo consciente, y es precisamente por qué realmente consumimos. Y aquí yo quisiera hacer mención de un filósofo que tuve la oportunidad de leer, que se llama Zygmunt Bauman, y él plantea el tema de la pobreza, y el tema de la pobreza relacionado con el consumo, y es cómo la sociedad, no solamente la sociedad costarricense, sino la sociedad moderna, si quisiéramos decirlo, capitalista o de consumo, cómo ha logrado centrar el consumo como un referente de riqueza y de éxito. Es decir, nosotros regularmente pensamos que mientras más cosas consumimos,
somos más exitosos. Y entonces ahí sí estamos en un problema, y es un problema que no solamente tiene que ver con la forma de desarrollo de la economía y la sociedad que tenemos, sino en este programa, en nuestro bolsillo. Porque al final de cuentas estamos dispuestos a endeudarnos innecesariamente, a consumir cosas pagando tasas de interés altísimas. Había una frase que yo no sé si es cierta o no, que le atribuyen a Will Smith, que dice que la gente consume cosas que piensan que les van a hacer felices para que otra gente que no le importa los critiquen o los juzguen, ¿verdad? Algo así dice la frase. Pero ¿qué es lo que supone esto? Cuando uno habla de una persona que está en pobreza y de repente uno ve un precario y ve esa gran pantalla de 60 pulgadas, uno regularmente podría hacer la crítica de por qué esas personas, a pesar de que no tienen recursos suficientes, están haciendo ese tipo de gastos. Y lo cierto del caso es que tenemos una sociedad en la que la gente en situación de pobreza piensa que por tener un producto o un bien como un televisor, se van a sentir mal. La sociedad premia precisamente ese tipo de cosas. Entonces, claro, una persona en situación de pobreza se ve totalmente marginada, porque no solamente su situación de pobreza significa ya de por sí un problema muy serio en términos de la persona, es decir, de su calidad de alimentación, de su calidad de vida y demás, sino que además en esta sociedad se es expuesto a que sea prácticamente una víctima, porque entonces estamos diciendo, si esa persona no tiene plata para consumir, no es exitosa, y no entendemos el trasfondo que tiene. Y eso al final repercute en nuestra billetera, porque la gente, como le digo, termina consumiendo más cosas de las que son necesarias. Y por eso muchas veces uno ve que hay alguien que tiene una crisis psicológica, ¿verdad? Algún problema, no sé, de la vida, de amor o desamor o lo que sea, y lo que termina haciendo es yendo al centro comercial a consumir cosas que no son necesarias, ¿verdad? Endeudándose más de lo que pueda ser preciso, y además sin tener, don Leiner, sin tener una conciencia de que quizás están consumiendo cosas que no están hechos por empresas que paguen salarios justos, que no están que están comprando cosas que se están haciendo en países en los que no hay un respeto a los derechos humanos y al ambiente. Y entonces, claro, ¿qué estamos comprando nosotros? No somos conscientes del valor real que tiene nuestro consumo. Empezamos hablando del sistema capitalista y de cómo el sistema capitalista de alguna manera nos ha evolucionado como sociedad. Pero hoy somos presa de ese éxito del sistema capitalista. ¿Cuántas cosas? Y aquí Rami, que nos escribe y nos felicita por el programa y el tema, ¿cuántas veces tomamos una decisión de comprar un aparato electrodoméstico, un aparato telefónico, un aparato, digamos, un vehículo que no necesitamos, que no hemos de alguna manera consumido el aparato anterior o no tenemos una, digamos, conciencia de que ese bien, después de 2 o 3 días, ya no lo necesitamos. Eso también sucede en muchas actividades que realiza el ser humano y que, por ejemplo, le generan mucho, pero mucho estrés. Por ejemplo, hay mucha gente que consume para abatir el estrés y entonces consume demasiada grasa o demasiados alimentos empacados, deja de consumir frutas, está, digamos, expensas de una sociedad que le dice consuma, 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 y obviamente eso lo va a hacer feliz. De alguna manera, ¿cómo hacemos para que la sociedad, para que los costarricenses, para que las familias, para que las personas que nos escuchan asuman el consumo en función realmente de sus necesidades y no en función, digamos, de las necesidades de las empresas que quieren vender esos productos? Sí, sí, yo creo, y hay un ejemplo en el tema de los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Basta uno con que se compre el último teléfono y 15 días después está saliendo otro, y hay gente que hace filas para comprarse el nuevo teléfono, aunque no haya mayor diferencia, ¿verdad? Yo Es siento que el teléfono no es el inteligente. El inteligente es
el vendedor de teléfonos, ¿verdad? Exactamente. Y el bruto no es necesariamente el que te vende el teléfono, sino el que compra el teléfono. Porque, Exactamente. porque de alguna manera nosotros estamos, bueno, estamos de alguna manera capturados por una serie de empresas a las cuales siempre les compramos. Hay una situación que a mí siempre me ha sorprendido, de joven, de chico. Yo nunca tuve gran cantidad de recursos, siempre estuve, como dicen, coyol quebrado, coyol comido. Y eso me hizo ser una persona muy recatada a la hora de comprar, no sé, cosas personales. Yo casi nunca compro cosas de marca. Digo, solo cuando tengo realmente alguna situación especial y tengo que comprar algo y solo hay de marca. Entonces, mucha gente se desvive por llevar una camiseta deportiva de marca, o llevar unos zapatos de marca, o llevar determinado traje, ropa de marca. Ciertamente hay algún nivel de calidad en algunas marcas que se refleja, pero más allá o más acá, la funcionalidad que tienen las cosas depende más bien de cómo están hechas y para qué sirven, más que de una marca detrás de ellas. Sin embargo, la gente obtiene placer a la hora de consumir una marca. Y eso refleja, creo yo, la poca conciencia que tenemos de lo que realmente significa comprar un reloj que normalmente te costaría 50, 100 dólares y comprarlo en 400, en 800 dólares solo para tener una especificidad de marca. Totalmente. Y es que usted decía ahora, ¿cómo hacer? ¿Qué puede hacer el consumidor para poder, digamos, salirse un poco de esto que podría uno ver en palabras de Pepe Mujica? Hemos creado un mercado que ahora nos domina, ¿verdad? En términos generales. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Y usted lo decía ahora, es un tema de conciencia. Por eso el tema de hoy del consumo consciente. No estamos diciendo que la gente no consuma. Estamos diciendo que cuando la gente consuma, sea consciente de lo que está consumiendo, de por qué lo está consumiendo. Eso en primera línea. Es decir, yo debería tener una conciencia plena de que si estoy comprando un producto es porque realmente lo necesito. No porque estoy tratando de llenar un vacío, no porque estoy tratando de resolver una situación personal que no puedo resolver de otra forma, no porque piense que es un placebo, no porque sienta que con esto voy a tener una mayor validación de la gente. Es decir, realmente uno a veces debería decir, me importa poco lo que piense la gente si ando o no ando con una camisa o no, ¿verdad? Sino tener una conciencia en eso. Esa es la primera línea de conciencia. Una anécdota, porque cuando uno se hace viejo, Eric, realmente se hace un contador de cuentos. ¿Eh? Y bueno, y voy a decirte que viejo ropero, dice mi estimada amiga Inés Revuelta. Y tiene razón, pero con los años uno va teniendo más experiencias. Déjame contarte una anécdota. Vieras que cuando estuvimos en Dinamarca, estuvimos de alguna manera involucrados, digamos, con alguna gente y recuerdo que nos invitaron a una fiesta de cumpleaños. Entonces, yo fui a la tienda a comprar un regalo de cumpleaños para el niño de esa familia que nos invitó. Con la sorpresa que me llevé, y es que me dieron una factura que tenía dos partes. La factura mía, ¿verdad? Para efectos fiscales de mi compra, y una factura que decía, si usted quiere cambiar este objeto, nada más entregue este talonario, ¿verdad? A la tienda con este código y la tienda le permite a usted comprar lo que usted necesite, lo que usted quiera. Entonces resulta que cuando llegamos a la actividad, y claro, ¿cómo se va a poner uno de acuerdo si le compró dos libros del mismo tipo, o dos bolas, o dos juguetes de la misma clase? Pues resulta que después de que sucedió la actividad, le dije yo a mi amigo, ¿cómo te gustó la actividad? ¿Cómo estuvo? Estuvo muy regalado tu hijo. Dice, sí, estuvo muy regalado, pero toda la gente me regaló, ¿ah?
unos camioncitos de Lego. Y habían como 6 personas que me regalaron el mismo camión. Y yo entre mí mismo decía, pues, pucha, yo le compré un camión de Lego. ¿Ah? Hey, ya, qué torta. ¿Qué va a hacer ese carajillo con 6 camiones de Lego? ¿Ah? Entonces, íbamos y me dice, voy a pasar a la tienda. Y entonces pasó a la tienda y en la tienda le devolvieron el dinero. Ojo, porque él dijo, me regalaron 6 camiones iguales y solo ocupa uno. ¿Ok? Le devolvieron el dinero de los 5 objetos y con ese dinero pasó a varias tiendas a comprar ropa e inclusive a comprar otro tipo de regalos en otras tiendas. Y entonces yo le pregunté, ¿y eso es posible en Dinamarca? O sea, es posible. Sí, es que uno no necesita más de una cosa a la vez. Y es una de las cosas que yo aprendí. Uno necesita un saco. No necesita 20, como decías de Figueres Viejo. ¿Ah? Bueno, quizás un par de zapatos, siempre, pues, pero yo me imagino que uno con 3 zapatos, ¿verdad? Con 3 pares, unos tenis para hacer ejercicio, unos para semanear, como decimos en el campo, ¿ah? Y otros para dominguear, ¿verdad? Que es el zapato bonito que te pones para ir a alguna actividad especial. Bueno, con eso sería más que suficiente. Sin embargo, yo estoy seguro que vos y yo tenemos por lo menos 20 pares de zapatos en nuestro closet, ¿cierto o no? Yo no, yo ya voy en la línea, yo ya voy en la línea de hacer un poco y trato de hacerlo. Ojo, que es muy complicado, yo trato de ser muy congruente en estas cosas, ¿verdad? Y tengo el zapato de deporte, el de vestir y el para ir a montañar y ya, y para la función. Pero cuesta mucho porque precisamente nos han vendido esta idea de que es necesario estar consumiendo. Y ahora que mencionaba el tema de las facturas, cuando uno habla de consumo consciente, no es solamente el cuestionarnos lo que estamos comprando, eso es en primera medida. La segunda es cuestionarnos a quién estamos comprando, es decir, qué tipo de empresa. Es una empresa que tiene salarios justos, es una empresa que produce las cosas de forma ecoamigable, ambientalmente responsable. ¿Cómo es que está funcionando? Es una empresa que hace actos de corrupción, es una empresa en dónde están sus operaciones, cómo es que trabaja. Hay que ser conscientes en eso. Y hay una última línea de conciencia que tiene que ver con el tema que estamos hablando en el país y es el tema de la evasión fiscal. ¿Cuántas veces llegamos a un lugar, y yo lo estuve viendo ahora que estuve yendo a unos gimnasios en Cartago, que a uno le decían, con factura o sin factura, ¿verdad? Ahora es con tarjeta o sin tarjeta. Exactamente. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con eso? Es que, vean, Leiner, si hay una cosa que a mí me da rabia de la gente que a veces hace huelgas y están peleando con el gobierno por todas esas cosas, y yo le digo, y esa gente es consciente, esa gente cuando llegan y les ofrecen hacer una factura por la venta de un producto o un servicio y les dicen que no les hagan la factura con los impuestos porque sale más barato, o que paguen con tarjeta, o que paguen en efectivo, somos realmente conscientes nosotros de que la trazabilidad que da pagar con una tarjeta de crédito o de débito le ayuda finalmente al gobierno a recuperar mayor cantidad de impuestos, o somos copartícipes de la evasión que se tiene. Eso es tener conciencia en el consumo. Hay, de alguna manera, y esto lo diagnosticábamos hace un par de años que hicimos una investigación sobre el tema ambiental y el tema del uso del agua. Hay en general en Costa Rica un doble discurso en relación al tema del consumo, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos que los demás sean conscientes, pero a nosotros no nos importa. No nos importa, y esa frase famosa, ¿te acordás? Porta a mí. Ajá, ajá. Esa frase es lamentable. En muchos de estos temas sí me importa a mí, a mi familia, a mi comunidad, a mi país. Sí importa que haya personas que digan, yo
no le acepto, señor doctor, que usted me diga que me da una rebaja del 10% si no me da factura, porque yo sé que usted se está dejando los impuestos, no solamente no está pagando el impuesto de ventas o el impuesto del valor agregado, sino que usted está evadiendo el impuesto sobre la renta, que es un 15, un 20% sobre su ingreso bruto. Y entonces, cuando los doctores dicen, venga directamente a la cita, y si trae los 60,000 o los 70,000 pesos, yo le devuelvo a usted 3, o le devuelvo 5, eso es una vergüenza. Es una persona profesional, pero que no pasó por la universidad, que de alguna manera perdió la credibilidad, por lo menos en mi caso, porque yo sé las consecuencias de la evasión fiscal. Yo lo he vivido, palpado como persona, como economista, Eric, y es las consecuencias de la evasión fiscal es que los comedores escolares no tienen comida, no pueden pagar el alimento de los niños. La consecuencia de la evasión fiscal son los huecos en la carretera, son las condiciones deplorables de muchos de nuestros establecimientos educativos, la situación de endeudamiento externo que tenemos y endeudamiento interno es producto de que los costarricenses somos unos grandes alcahuetes de la corrupción. Totalmente. El que evade impuestos es un corrupto, igual de corrupto que el que pasa contrabando por una aduana o el que pasa producto de una droga y vende ese producto ilegalmente. Me parece, Eric, que en este tema la conciencia debería ser cívica. Y por supuesto que en este tema yo estoy de acuerdo que los costarricenses somos unos muy doble moral. Totalmente, totalmente. Es que es lo que yo le decía, por eso yo les planteaba en los tres niveles. En el consumo consciente, yo como individuo que quiero saber por qué estoy consumiendo, cuáles son las razones que realmente me hacen a mí consumir, entender que tenemos que romper con ese paradigma de que el éxito en la vida está relacionado con el tipo de carro que tengo. Mientras más caro sea el carro, aunque esté súper endeudado, voy a ser mejor. No, hay que olvidarnos de eso y hay que tratar de entender al ser humano por lo que vale y es por quien es y no tanto por lo que tiene. En una segunda instancia, en cómo se producen las cosas, cuál es el impacto que se está teniendo, si las empresas están pagando o no están pagando sus impuestos adecuadamente, cómo tienen a sus trabajadores, cómo están comprándole a sus proveedores. Es absurdo darse cuenta que hay empresas que realmente tratan muy mal a sus proveedores, a pequeñas pymes que están viendo a ver cómo salen adelante, y hay grandes empresas que les compran con unas condiciones que son realmente deplorables. Uno debería de parar eso. Y la tercera es eso que estás mencionando, ¿verdad? Hay una gran crítica porque se dice, la gran empresa que no paga impuestos. Que el gobierno, que hay gente en el gobierno que gana millones de millones y que no hacen nada. Pues, un toque. Primero, ¿verdad? ¿Cómo es que decía la Biblia? ¿Verdad? Antes de tirar una piedra hay que fijarse uno lo que tiene atrás, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Y eso es tener conciencia en el consumo. Porque yo siento, don Leiner, y esa es una de las apreciaciones o de las conclusiones a las que yo he llegado un poco estudiando ese tema, que probablemente muchos de los problemas sociales y ambientales, y cuando yo hablo social político y económico, ¿verdad? Muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad tendrían una fácil resolución si nosotros fuéramos consumidores conscientes. Ahora, yo le agregaría un par de temas más, que por supuesto es un tema de no acabar, pero es un tema amplio. Uno de los elementos que nos ha enseñado la pandemia es que nosotros no somos conscientes del impacto que genera lo que hacemos, lo que consumimos. Entonces, ahora las municipalidades, y me parece muy bien, muchas municipalidades han estado impulsando programas de reactivación económica de sus comunidades. Lo vimos el otro día que nos trajiste a los especialistas allá de los hoteles de
de la zona del Pacífico Sur, pero también lo hemos visto en Monteverde, lo vemos en Jacó, en Punta Arenas, en varias barriadas de Guanacaste, la necesidad de desarrollar una mayor integración, una mayor interconexión entre nuestro consumo y la comunidad. Consumir las tortillas de Doña Tere, consumir el queso de Don Beto, consumir las frutas o las legumbres que produce María José, consumir, no sé, la chorreada que hace Doña Irma, genera en el ecosistema de la comunidad o el chifrijo de Doña Mercedes, en la comunidad genera una interconexión que favorece que la circulación del dinero quede en la comunidad. Uno después no sabe que ese mismo dinero que pagó por el chifrijo se lo devolvieron, ¿verdad? Sí. Cuando usted dio un servicio y ese mismo dinero circuló en la comunidad. Aquí el capitalismo, digamos, salvaje, que de alguna forma algunos quieren maximizar, ese capitalismo que liberaliza todo y que quiere que todo venga de afuera porque es más barato, es un capitalismo que no piensa realmente en el entorno local. Y entonces el consumo consciente nos debería de ubicar también a consumir más de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra provincia, de nuestro país en general. Porque eso nos ayuda también a tener recursos en la billetera, ¿no es cierto, Eric? Totalmente, totalmente. Y es que, vea, hay una cosa que a mí me gusta mucho de este tema porque la base fundamental de esto es una cuestión que se llama el voto monetario, que es una cosa que ojalá a la gente le quede grabado. ¿Qué significa el voto monetario? Voto monetario. El voto monetario, sí. Vea, piense en esta pantallita que están viendo la gente que nos está siguiendo hoy. Tenemos a dos personas, a Don Leiner y a Eric Mora, ¿ok? Somos dos productores. En la economía se van a producir los bienes y servicios que la gente demande. Y se van a producir y se van a vender los productos que la gente demande de acuerdo al voto que están dando. ¿Qué es el voto monetario? Yo tengo 1,000 colones y voy a comprar algo. ¿A quién se lo voy a comprar? A Eric Mora, que es un evasor de impuestos, que no le paga las cargas sociales a sus trabajadores, que está explotando un manto acuífero sin ninguna responsabilidad ambiental. O hay otro señor que se llama Leiner, que está haciendo todas de la ley. Está respondiendo adecuadamente en el tema ambiental, está pagando los salarios adecuadamente, entonces estamos votando. Si toda la gente vota por el empresario que es irresponsable, por el empresario que es evasor de impuestos, entonces estamos premiando a ese, es el voto que le estamos dando. Y tenemos que tener conciencia en eso. ¿Cuántas veces? Y yo siempre cuando hablo con mis estudiantes sobre este tema les digo, piensen en la última semana. En la última semana, cuando ustedes han ido a comer afuera, ¿a dónde van a comprar la comida? Este es el mejor ejemplo. Estamos comprándole a una empresa que no es responsable con el ambiente, que nos da productos que inclusive son malos para nuestra salud, que no trata bien adecuadamente a sus colaboradores, que no paga los impuestos o que busca la forma de evadir impuestos, o vamos a comprarle a una muchacha que es víctima de violencia doméstica, que ha logrado salir adelante o que ha logrado romper las barreras y las cadenas de la violencia y que para eso y para poder mantener a su familia ha montado una pequeña soda. ¿A quién estamos premiando nosotros? ¿Verdad? Además, una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es, Eric, aprovechando este impasse para que retoque y remoje su garganta, una de las cosas que yo he aprendido es que el lugar donde tú comes es un lugar especial, donde tú, digamos, vas a almorzar o generas, digamos, alguna situación de este tipo. Entonces, mucha gente algunas veces dice, no, yo jamás de mi vida comería en el mercado. Yo jamás. Don Leiner, ¿cómo se le ocurre?
en la barra de un mercado, ¿ah? Sentado ahí con la chusma. ¿Cómo es que usted, digamos, le gusta? Bueno, le doy un secreto. La mejor olla de carne, ¿ah? Después de mi madre, que en paz descanse, la tiene la soda del mercado. Y no solo la soda del mercado, sino que además la compañía de la soda del mercado. Las personas cuando llegan al mercado se olvidan de su puesto, se olvidan de su título y se sientan a conversar de tú a tú, de igual a igual. Y eso enriquece muchísimo el quehacer de las personas. No importa que sea el juez en el distrito de Heredia, ahí ¿verdad? En la corte, o que sea un catedrático de la universidad, o que sea un simple barrendero municipal, como diría alguno, que llega a sentarse a tomarse una verdura, una olla de carne. Los tres son valiosas personas, pero además en ese entorno aprendemos a consumir cosas deliciosas, cosas que están asociadas a personas que están trabajando enfrente nuestro y que generan un impacto en el quehacer, ¿verdad? Ahora que tenemos toda esta preocupación por la reactivación económica, de verdad deberíamos de tener un consumo más consciente. Y aquí Graving Granados nos dice: saludos desde Zarapiquí, mi amigo Eric Mora. Casi nada. Es que vos te volviste famoso. Debemos ser más humildes y más humanos. Claro, Graving. Es parte, la conciencia del ser humano de lo que hace le permite tener precisamente recuperar ese sentido humanista que todos llevamos, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Entonces, nos estás compartiendo un sitio especial, don Eric. Sí, ahí les estoy compartiendo un video. Me hubiera gustado ponerlo ahorita, pero dura 10 minutos y ahí creo que algunos temas que todavía nos quedan pendientes, pero yo le aconsejo a la gente, vea, y es un dibujo animado, ¿verdad? Y eso es tan importante, y porque digo lo importante. Este video nos habla muchísimo del consumo consciente. El consumo consciente no solamente de lo que ya hemos hablado de productos y demás, sino también cómo utilizamos el agua, cómo utilizamos la electricidad, cómo utilizamos los servicios de transporte público-privado, qué es lo que hay detrás de eso. Y además, el tema de las compras en comercio justo y demás. Y cómo eso, todo eso, al final, y lo van a ver en ese video, que les recomiendo que lo puedan ver, vienen un montón de cosas que le van a ayudar a usted en la billetera. Porque si hay algo que este tema, don Leiner, nos puede ayudar a nosotros, el tener la conciencia de consumo, es en mejorar nuestra billetera, que es el tema en el que estamos nosotros siempre. ¿Qué puede hacer la gente para mejorar su billetera? Que tenga más plata. Bueno, lo primero es no gaste tanto, sea consciente de lo que está comprando, ¿verdad? Si yo tengo un teléfono y está funcionando, no tengo que salir corriendo a comprar el nuevo que salió. La gente dice, bueno, pero es que el sistema funciona de esta forma. Bueno, pero es que es la única forma que nos han mostrado. Y lo cierto es el caso es que hay países que también han logrado demostrar que si las personas son conscientes de lo que están consumiendo, pueden tener una mejora en la calidad de vida, que ojo, eso es también muy importante. Cuando hablamos de una mejora en la calidad de vida, y yo creo que es una cosa que los políticos tienen que recordar, tener un mayor nivel de consumo no necesariamente significa que tenga una mejor calidad de vida. Y hay en ese tema, Eric, yo quería retomar al comentario que hiciste al inicio de José Figueres Ferrer. Él viene de la zona, digamos, de Barcelona, de esa zona, su familia, digamos, es catalana, ¿ah? Y ese, digamos, desarrollo institucional o ese tipo de personas digamos, de hace 2 generaciones, vivieron una gran estrechez en el marco de las guerras mundiales. Entonces se volvieron tremendamente conscientes de lo que consumían y de la necesidad de hacer valorar lo que consumían.
una de mis, digamos, de mis mejores relaciones personales en la aventura que yo tuve en Europa en los años finales de los años 90 fue precisamente el conocer a una persona que tenía todo el dinero del mundo, ¿eh? Que usted se le pueda imaginar, ¿eh? Pero que vivía en una, digamos, no era codo, no era una persona, digamos, agarrada, como decimos en mi pueblo, ¿eh? Sino que era una persona muy, muy estándar, una persona que no consumía lo que no necesitaba. Pero cuando tenía que consumir algo, algo que sí me dejó muy claro, la relación que tuve con él, es que siempre consumía las cosas buenas, no necesariamente de marca, pero sí le gustaba comprar cosas que le duraran, que fueran efectivamente cosas buenas, en buen estado. Digamos, no le gustaba comprar cosas de las que hoy usamos y pasó mañana tiramos. Totalmente de acuerdo. Hay una deformación y yo creo que es importante en esto de educarnos en el consumo. A mí me gustaría hacer un par de menciones que me parece que son relevantes. Y primero esta, que tiene que ver un poco con lo que nos planteaba Grading, que le mando saludos a distancia y ojalá que las cosas allá en Sarapiquí, esa gente tiene una gran capacidad de producción y es imposible pensar para mí cómo es que estamos haciendo tantas importaciones cuando tenemos un montón de pequeños productores en la zona que nos podrían abastecer perfectamente y nosotros ayudar así a la gente que está en esas comunidades a través del consumo. Pero él decía hablar de la humanidad y hay una frase que a mí me gusta mucho que se la escuché en una biografía del Che Guevara, que él decía que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que hemos perdido, Leiner, hemos perdido como esa empatía realmente de entender que hay personas que la están pasando mal y que consumo que tengamos, tal vez no tenemos plata para darle algo y a veces la gente no necesita que le den un regalo, pero cuántas posibilidades estamos teniendo nosotros a través del consumo de mejorar la calidad de vida de otra gente. De repente, don Leiner, hay gente que ahora en diciembre se va a volver loca y va a comenzar a comprar ropa y comprar zapatos y comprar un montón de cosas. Ok, analicemos. De repente sería más importante, más apropiado, tal vez consumir otras cosas de gente local, de gente que la está pulseando, de pequeñas pymes que están tratando de buscar esto. Y quizás para que no me digan que tengo una connotación ahí de izquierdoso, socialista, además, por estar mencionando al Che Guevara, hay otra frase que a mí me encanta y me encanta muchísimo, que dice que no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando una gran parte de sus ciudadanos son pobres y desdichados. Esta frase se escribió en 1776 en un libro que usted y yo conocemos que se llama La riqueza de las naciones, ¿verdad? Del ilustre Adam Smith, el padre del capitalismo. Y yo cuando recuerdo esta frase, lo que más me impacta es cómo casi más de 200 y resto de años después no hemos logrado como sociedad entender la profundidad de lo que significa que la gente que está alrededor nuestra tiene que estar bien. No es suficiente con que nosotros estemos bien, pero tampoco se trata de que le regalemos a la gente las cosas, es que estamos con el consumo. Hay una, digamos, detrás de todo eso hay una situación que estudiábamos allá en los años 80 en la, digamos, en la vieja escuela de economía que tal vez vos ya por tu juventud no conociste, que era, digamos, los cursos de economía política 1, 2 y 3. Y recuerdo, mi primer curso me lo dio Juan Guailupo, digamos, un peruano que estaba en la Universidad Nacional en esa época. Y una de las cosas que recuerdo muy bien es el fetichismo de la mercancía. ¿Eh? La verdad es que los seres humanos, ¿verdad? Nos han dejado, hemos dejado de ser seres humanos y hemos pasado a ser consumidores. ¿Eh? Entonces, el que compra no es un ser humano, es un consumidor. ¿Eh? Desde ahí empezamos mal.
En realidad el ser humano necesita cosas, necesita comprar ciertos bienes en una economía que es de mercado, y eso está total y absolutamente claro para todos. ¿Ah? Ahora, no es un consumidor, es un ser humano, y es un ser humano consciente, que es capaz de pensar, de determinar qué es bueno y qué no es bueno. ¿Ah? Entonces, es muy importante ahondar en la naturaleza humana del consumo, en la naturaleza de alguna manera que nos permite entender el por qué alguna gente con un ingreso menor que el nuestro tiene una billetera más gorda, tiene más ingreso, puede de alguna manera usar mejor, con mejor capacidad digamos, su función de consumo. Y algo que has dicho que me parece que es importantísimo en esta discusión es que algunas veces nosotros no necesitamos regalar lo que nos ganamos. Lo que necesitamos es gastarlo con votos financieros que sean acorde con eso, con ese principio de ayudar a los demás. ¿Ah? ¿Ayudarlos a qué? Ayudarlos a tener un negocio. Ahora que se abrieron ya todos los distintos canales de comunicación y demás, bueno, en lugar de pensar de ir fuera del país a pasear, ¿cómo hacemos para ir adentro, para mejorar nuestra economía? Ojalá, como decía por ahí una canción, ojalá realmente seamos capaces de pensar en esta Navidad, en estos últimos meses del año, y no volvernos locos, ¿verdad? Comprando todo lo que viene de afuera. Sí, y eso pasa en lo micro, es decir, en la gente, ¿verdad? En cada acción nuestra, y también pasa en la política, y también tenemos que ser conscientes de eso. Es una atrocidad lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, quitando recursos al Ministerio de Cultura. Es que eso es tener una visión tan corta de lo que significa realmente ser un ser humano y lo que significa también el valor de la cultura en la economía y en la sociedad como un todo. Bueno, esas decisiones tenemos que ser conscientes de que en este momento en la Asamblea Legislativa se está planteando un proyecto para recortarle recursos al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Deportes. Y no es posible que en un país en el que nosotros tenemos un vacío tan grande en cultura, no seamos capaces de defender ese presupuesto. Pero también ustedes, como consumidores, ¿en qué están gastando la plata? Estamos yendo realmente a apoyar a los artistas nacionales, estamos pagando realmente lo justo a los artistas nacionales. Son cosas que tenemos que estar planteándonos, preguntándonos constantemente. Y es que al final de cuentas, Don Leiner, esto del voto monetario para mí, yo lo escuché, bueno, lo vi en una frase en un libro que leí hace algún tiempo que decía que con su consumo, con la compra que usted haga, usted persona que nos está escuchando, con cada colón que usted gaste, está definiendo el mundo en el que va a vivir. Usted está premiando a quién, a qué sectores, a qué, cuando hace, igual que cuando hace un voto en las elecciones, a quién está poniendo la Asamblea Legislativa, cuáles son las prioridades que tenemos en el presupuesto nacional y qué está priorizando usted como individuo, porque aquí es importante, en la billetera estamos hablando de la billetera de nosotros, ¿verdad? De cómo estamos agarrando la platita que tenemos hoy y a quién estamos comprando y qué tipo de cosas estamos comprando. Y son buenas para nuestra salud y son responsables con el medio ambiente. Somos responsables nosotros de la matanza que se está haciendo de un montón de animales cuando tenemos un montón de productos que podríamos disminuir el consumo de algunos productos que están dañando el ambiente de una forma atroz. Bueno, esas son cosas que se tienen que preguntar cada individuo en su día a día, en cada decisión de compra, en cada decisión de consumo. Me estoy endeudando innecesariamente, estoy comprando algo que no necesito, podría comprar esto a alguien al que le podría estar mejorando la calidad de vida, a un primo, a un sobrino, a un vecino que está comenzando con un emprendimiento. De repente podría no comprarme otro par de zapatos y tener 30 pares de zapatos, les diríamos ahora, y agarrar esa plata de los zapatos para pagarle a alguien para que haga otra cosa que de repente también nos puede generar valor. Pero ¿qué es lo que sucede, Don Leiner? Y esa es la cuestión más importante. Tenemos que tener conciencia de que estamos en un mundo en el que el capitalismo es el sistema que hemos adoptado todos como sociedad.
y que no necesariamente, por lo menos yo no soy de la tesis de que se tenga que desmantelar el capitalismo y que tengamos que llegar a un estado bolivariano, diría alguien ahí. Yo no creo en eso, tampoco ha funcionado. Yo creo que si nosotros tomamos ese punto medular de el consumo, podemos realmente tomar decisiones que pueden cambiar drásticamente la forma en la que vivimos. Bueno, Pagando, eso es fundamental, eso es fundamental, Eric, pero también hay que pensarlo en el consumo institucional. Imagínense la cantidad de compras que realiza el Estado, la cantidad de compras que realizan las grandes corporaciones, las grandes empresas, y en ese sentido hay que motivar, digamos, el concepto del consumo consciente como un mecanismo para realmente tener ese impacto en el ambiente, en la equidad, en la producción local y el desarrollo de nuevos emprendedores, en el fortalecimiento de la formalidad para que las empresas y las personas podamos pagar lo que corresponde en materia de impuestos. Y en general, creo que hace falta más conciencia de lo que nosotros consumimos y del efecto que tiene en nosotros, ¿verdad? Porque no nos hace muchas veces tan feliz como creemos el consumo, y también el efecto que tiene en el entorno en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, no hay que comprar tantos regalos para un niño, hay que tener mucho más conciencia de cuántos realmente necesita, ¿ah? De cuántos juguetes puede tener un niño en la casa, por ejemplo, vos y yo que compartimos ese factor de padres. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy hablando del consumo consciente. Este es un tema para traer a algunas personalidades y hablarlo con más detalle. Pero quisiera que vos nos anuncies qué vamos a tener en la billetera la próxima semana. Sí, la próxima semana, porque vamos, y yo creo que es cierto, Leiner, ese es un tema que vamos a tener que seguir tratando. Hay muchas aristas que en una hora no da tiempo de ver. Y para la próxima semana, como para ir cambiando ahí, tener variedad de temas, y a Gravy, que yo sé que trabaja con mucha gente emprendedora en la zona de Sarapiquí, y todos aquellos que tengan conocidos que tengan emprendimientos. La próxima semana vamos a estar hablando de mercadeo para pymes. Vamos a hablar con un experto, José David Ulloa, que nos va a venir a compartir ese lunes la información de cómo hacer marketing, cómo hacer todo esto, porque no es solamente el consumo, ¿verdad? Y esas reflexiones que me parece que son muy necesarias, también hay que darle herramientas a las pymes, y yo creo que es un momento apropiado para hacerlo. Entonces, ojalá que la próxima semana también nos sigan. Si pueden compartir este video, va a quedar posteado. Es importante que la gente reciba sus mensajes, y les agradecemos pues el tiempo que han compartido con nosotros. Y Olene, yo creo que ha sido, a mí es que me apasiona esto mucho, ¿verdad? Como creo que se nota. Muy bien, bueno, Porque creo que realmente podemos hacer mucho, y lo que nuestro metro cuadrado, Leiner. El tiempo se nos ha acabado en la billetera del día de hoy. Esperamos haber llegado a su casa con un mensaje claro y esperamos que usted en la próxima decisión de consumo cree conciencia y permita que su billetera sea más sana. Que esté mejor. Nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche el próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches, pura vida.